Estudiar la Biblia nos da discernimiento y el discernimiento hace desenmascarar a los falsos profetas. El gran reformador Lutero, cuando pudo estudiar una Biblia, entenderla, entender su mensaje principal, que es el Evangelio, dijo lo siguiente: me retracto. Antes decía que el Papa era el vicario de Cristo. Ahora digo que es el adversario de Cristo y el apóstol del diablo. Hoy llamamos hombres de Dios a ciertas personas exitosas en este mundo. Hombres elocuentes, poderosos, famosos, ricos e influyentes. Pero el retrato de la Biblia, de los verdaderos hombres de Dios, es hombres débiles, pero con un Dios grande. Si solo tendríamos de la Biblia los 6 capítulos de 1 Timoteo, nos bastaría para probar este punto. Acá encontramos un apóstol que se presenta como el primero, pero el primero de los pecadores. A un joven que le estaba tocando pastorear la iglesia en Éfeso, que lo vemos como un joven que frecuentemente se enfermaba. Podríamos decir un joven debilucho. Pero con un Dios grande. ¿Cómo presenta a Dios 1 Timoteo? Bueno, quiero que hoy veamos algo del autor de esta carta, el destinatario y del Dios glorioso al que ellos servían. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Les quiero dar muchas gracias a las hermanas por el regalo del Día del Padre. Acá en mi estudio, que es fresquito, tomar algo calentito me va a hacer bien. Muchas gracias. Vamos a empezar con nuestro estudio. ¿Qué podríamos decir de este amado apóstol del cual tanto hemos leído en sus cartas? Ya pareciera que es un integrante muy importante de nuestra congregación local, el apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta 1 Timoteo. ¿Qué podríamos decir de él? Que fue el apóstol que por la gracia de Dios más trabajó, que fue el que mayor doctrina nos dejó en el Nuevo Testamento, que fue sufrido y dedicado al Evangelio como nadie. Quiero compartirles un cuadro que extraje del comentario exegético de Samuel Pérez Milos, que es la cronología aceptada de vida y escritos del apóstol Pablo. En el año 33 después de Cristo fue la conversión de Pablo. En el 47 al 48 fue su primer viaje misionero. Del 49 al 50 tenemos el Concilio de Jerusalén, y en este tiempo también escribe su primera carta, Gálatas. Del 49 al 52 está el segundo viaje misionero. En el 51 escribe Primera y Segunda Tesalonicenses. En el 54, Nerón se convierte en emperador romano. En el 55 y hasta el 56, en esta fecha aproximadamente, se escribe Primera y Segunda Corintios. Del 56 al 58 es el tercer viaje misionero del apóstol. En el 58 escribe mi carta favorita de la Biblia, escribe Romanos. En el 58 y hasta el 60 aproximadamente, Pablo es encarcelado en Cesarea. En el 60, Pablo es llevado a Roma para ser juzgado. Del 60 al 61, es arrestado en Roma bajo arresto domiciliario. En el 61 y hasta el 63 escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, las cartas carcelarias que así se conocen. En el 63
Pablo es puesto en libertad. En el 63 y hasta el 66 aproximadamente hace su visita misionera al occidente y luego regresa al oriente y así escribe Primera Timoteo. Y acá estamos. Escribe Primera Timoteo y Tito. En el 66 Pablo es hecho prisionero. En el 67 escribe Segunda Timoteo y luego es ejecutado en Roma. En el 68 después de Cristo es la muerte de Nerón y en el 70 la destrucción de Jerusalén. Pero ¿cómo enriquece a la biografía de Pablo esta carta, Primera Timoteo? Bueno, nos muestra su madurez en la gracia inmerecida de Dios. Cada vez es más consciente de que los cristianos tenemos un gran Dios salvador, que salva solo por su gracia y que su gracia es inmerecida. Esto marcó la vida y obra del apóstol Pablo, el Evangelio de Jesucristo, la gracia de Dios. Fíjense que en su primera carta, en la primera carta que escribió, vimos según la cronología ahora, en Gálatas 2:17, escribe lo siguiente: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Hermanos, un cristiano no es alguien que es más inteligente que el resto, que es de alguna manera más evolucionado que el resto, que es un mejor estudiante que el resto, por eso se está salvando. No, un cristiano, un genuino cristiano, es alguien que sabe que es un pecador depravado que merece el infierno, pero que por la gracia de Dios ha sido salvado. Y lo que hace ahora, lo hace por la gracia de Dios en su vida. Más adelante, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, el versículo 9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Acá están los apóstoles? Bueno, de ese grupo de personas privilegiadas y elegidas por Dios, acá formaba parte el apóstol Pablo. Ellos también eran pecadores arrepentidos, que necesitaron ser justificados por la gracia de Dios, por Jesucristo. De ellos, él se consideraba el más pequeño. ¿Por qué? Porque antes en su vida antigua persiguió a la iglesia de Dios. Pero nos dice también que por la gracia de Dios fue el que más trabajó de los apóstoles. Y en 1 Timoteo, en nuestra carta, ya llegando a la culminación de su ministerio, escribe lo siguiente en el capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahí está el grupo de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Has alcanzado esta madurez del apóstol Pablo? Primero dice: yo soy un pecador que necesitó ser salvado por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Luego dice: tengo el privilegio de ser parte de los apóstoles, quienes están poniendo el fundamento de la iglesia. Pero de este grupo, yo soy el más pequeño. Luego dice: están los pecadores, a los cuales Dios mandó a su Hijo para salvarlos. Bueno, de ellos, de los pecadores, de este grupo, de estos sí, soy el primero. ¿Y dónde tenía puesta la confianza el apóstol Pablo si no confiaba en él para salvación? Si no confiaba en sus obras. Bueno, leamos el primer versículo de nuestra carta. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza.
Ah, Pablo tenía un Dios salvador. Pablo tenía su esperanza solamente en Jesucristo, no en Él. A esta madurez llegó el que compuso las letras de un himno muy amado por la iglesia cristiana. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. John Newton dijo estas palabras en su vejez. Aunque mi memoria se desvanece, recuerdo dos cosas claramente: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Mi hermano, mi hermana, tú que has puesto la fe solo en Jesucristo para salvación, ¿te horrorizas a veces al ver que despierta en ti el pecado? ¿Te preguntas, ¿seré un escogido de Dios? No confíes en ti. Pon tu confianza solo en Cristo. Que Él sea tu única esperanza. Pero si alguien hoy está confiando en sí mismo, en sus méritos, en sus logros, en sus buenas obras, déjame decirte que estás engañado y vas rumbo al infierno. Porque a pecadores como nosotros, los seres humanos, solo hay alguien que nos puede salvar, y ese es Dios. Y nos salva no a nuestra manera, sino a su manera. Y es que escuches el Evangelio y lo creas, porque la salvación es solo por gracia, solo por medio de Jesucristo, solo por medio de la fe en Él. Bueno, el destinatario de la carta sabemos que era Timoteo. Pero antes de pasar al versículo 2, quiero que veamos algo más del versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Pablo no deja duda de su autoridad como apóstol, de esos hombres escogidos por Dios para una tarea fundamental, dejar el fundamento de la iglesia cristiana, las epístolas que hasta hoy estamos estudiando como palabra de Dios. Y Milos, el comentarista Samuel Pérez Milos, nos hace un interrogante. Fíjese, con esta forma inicia los escritos que están dirigidos a los lugares donde existe, en alguna medida, cuestionamiento de su autoridad, como ocurre con Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses. Por esta causa era necesario resaltar la autoridad que estaba revestido como apóstol de Jesucristo. En cambio, en otros de sus escritos, la identificación se hace en otro sentido, refiriéndose a él como siervo o esclavo de Cristo, tal como aparece en Romanos y Filipenses. En otra ocasión une a su nombre el adjetivo prisionero. Cabe preguntarse por qué motivo usa el título con el calificativo de autoridad para escribir a uno de sus más dilectos, o sea, a uno de sus más amados compañeros de ministerio e hijo espiritual. ¿Acaso Timoteo tenía alguna duda de que el apóstol Pablo era un apóstol? No. Una de las respuestas más precisas y abreviadas que encontré están en el encabezado del comentario de William MacDonald. Dice lo siguiente, escrito por David Edmond. Dice, esta epístola daría a Timoteo una prueba documental de su autorización para actuar como representante del apóstol. Por tanto, mucho de la epístola trata directamente de la vida personal y actividades, podríamos agregar actividades en el ministerio del mismo Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Qué sabemos hasta ahora de él? Bueno, es un personaje muy importante del Nuevo Testamento. Su nombre aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué se nos dice de él? Les leo algunas cosas. En Hechos se nos dice que ayudaba en el ministerio de Pablo. En Romanos se nos dice que era un colaborador.
En Primera Corintios es el Hijo amado y fiel en el Señor. Es el que hace la obra del Señor como Pablo. En Segunda Corintios es el que ha predicado a Cristo, también como Pablo. Y en Filipenses es el siervo de Jesucristo, junto a Pablo. En Primera Tesalonicenses es hermano, servidor de Dios y colaborador en el Evangelio de Cristo. Es quien puede confirmar y exhortar a los hermanos en su fe. Y en Hebreos es el que soportó cárceles por Cristo, al igual que el apóstol Pablo. ¿Y qué nos dice Primera Timoteo? Bueno, vamos a empezar a leer otra vez nuestra carta. Versículo 1 y ahora agregamos el versículo 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y acá está el destinatario: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, ¿por qué Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe? Bueno, tres cosas suelen decir los eruditos. Primero, porque Timoteo se convirtió por el ministerio de Pablo. Aunque Timoteo tenía familia creyente, nos dice 2 Timoteo, su abuela, muchos piensan que él se convirtió al escuchar el Evangelio de labios del apóstol Pablo. Segundo, porque Timoteo servía a Pablo como un hijo debe servir a su padre. Muchos piensan que a esto se refería, que era como un fiel servidor del apóstol Pablo, y sabemos por las cartas que es así. Y tercero, porque trabajaba del mismo modo que Pablo. En el mundo antiguo, más entre los israelitas, cuando alguien hacía igual las obras a otra persona, se le llamaba hijo de ese. O sea, que en esencia era igual a su padre. Por ejemplo, los judíos decían que eran hijos de Abraham. Eso decían los israelitas, ¿no? No solo porque llevaban su sangre, sino porque hacían las obras de su padre. Bueno, el Señor Jesús los confrontó con esto. Les dijo: ustedes no son de su padre Abraham, porque si no harían las mismas obras. Ustedes son de su padre el diablo, porque hacían las obras del diablo. O sea que podríamos decir que Timoteo era un Pablo en miniatura. Hacía las obras del apóstol Pablo en otra escala, ¿no? Él también servía para edificar y para salvación de la iglesia. Y cuando hablamos de Timoteo en estos términos y vemos cómo se lo presenta en cada carta y en Hechos de los Apóstoles, podríamos pensar que era un gran líder, dotado de muchos talentos y dones, de un líder excepcional. Sin embargo, las cartas pastorales, primera y segunda Timoteo, nos muestran la debilidad en este hombre. Muchos, al leer segunda Timoteo, han deducido que él estaba un poco temeroso, desanimado e intimidado por el éxito de los falsos maestros. En nuestra carta, en el capítulo 5, versículo 23, vemos que era un joven que se enfermaba seguido. Y también vemos en el capítulo 4, versículo 12, que muchos podrían despreciarlo por ser un ministro joven. Recuerde que en ese tiempo se tenía mucha estima a la gente mayor. Era la época de los grandes filósofos con sus grandes barbas, de maestros de la ley como Gamaliel. Y él era un predicador de la secta del Nazareno. Sin embargo, de Timoteo aprendemos que no importa nuestras debilidades y qué tan débiles seamos, igualmente, por la gracia de Dios, podemos ser fieles siervos de Jesucristo. Miren lo que le dice Pablo terminando esta primera carta. En el capítulo 6, versículo 13, leo en la Nueva Traducción Viviente: Te encargo
delante de Dios. Ahí lo pone a Timoteo frente a Dios, quien da vida a todos. Y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandato sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti, desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Oh, fíjese la grandeza de Dios. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Hermanos, Timoteo era un hombre débil, como usted y como yo. Y tal vez más débil de muchos que hoy están escuchando. Pero él tenía un Dios poderoso. Él tenía un Dios grandioso. Y delante de él tenía que trabajar. Hermano, no pongas tu confianza en ti si estás trabajando para el Señor. Y si eres un hijo de Dios, tienes que trabajar para Él. Pero no confíes en ti. Confía en Dios. Confía en Jesucristo, quien regresará. Él es el grande. Nosotros somos los pequeños e inútiles siervos. Entonces, el Dios que se presenta en 1 Timoteo es el único Dios. El único Dios trino que se presenta en toda la Biblia. El Dios invisible, el Todopoderoso, el Señor de señores y Rey de reyes, el que vive en luz inaccesible, pero que se ha hecho visible en Jesucristo. En Él mostró su imagen. Jesucristo que vino a este mundo a morir por los pecadores y que vive en su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Porque Dios es Salvador de todo el mundo, nos dice 1 Timoteo, pero principalmente de los que creen. A ellos los ha sellado con su Espíritu Santo. Lea nuevamente el versículo 1. ¿Qué dice de Dios? Dios nuestro Salvador. 1 Timoteo presenta a Dios en manera especial como el Salvador, el cual quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero no serán salvos todos, sino aquellos que tengan y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, aquellos que tengan como su única esperanza a Jesucristo. Porque 1 Timoteo también nos dice, no solo que Él es nuestra esperanza, sino que es nuestra única esperanza, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese único mediador es Jesucristo. Un cristiano no es alguien que confía en su herencia, no es alguien que confía en su religión o en su conocimiento, sino es alguien que tiene puesta su confianza solo en Jesucristo para salvación. Se mira a sí mismo y ve imposible salvarse, pero entonces mira a Cristo y ve imposible perderse. Creo que el estudio de hoy se resume muy bien con un dicho de Paul Washer que ya he compartido y que me gusta mucho. Dice, no hay grandes hombres de Dios, solo hay hombres pobres, débiles, como Timoteo, y pecadores, como Pablo, que tienen un Dios grande y misericordioso. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra. Nos acercamos sabiendo lo que somos. Hombres y mujeres débiles
y pecadores, pero que tenemos un Dios grande, que tenemos en Jesucristo una gran y única esperanza. Te rogamos tu gracia, Señor, para poder obedecerte y servirte como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.